Hola a todos, el día de hoy vamos a ver varios temas que se preguntan con cierta frecuencia, que son nódulo pulmonar y cáncer pulmonar, que es como un puro gran tema, la bronquitis crónica, las bronquiectasias, que son dos cosas que no quiero que confundan entre ellas, y finalmente la hemoptisis. Así que empecemos. Nódulo pulmonar solitario, ¿ya? Sepan que tiene muchas causas y lo importante es ver si es que es algo benigno o bien si es que es un cáncer, si es que es algo maligno, ¿ya? En general, los menores a 1 centímetro suelen ser algo benigno, en cambio los grandes, ya mayor a 3 centímetros, habitualmente son malignos hasta en un 90% de los casos, en particular si se asocia a algún cáncer de base que va a ser una metástasis en el fondo, o bien si es que se asocia a cigarrillos, si es que es un paciente fumador, ¿ya? Ahora, la radiografía ayuda mucho en el sentido en que me puede mostrar, por ejemplo, si tiene aspecto benigno o aspecto maligno, ¿ya? Va a ser aspecto benigno si es que está calcificado, si es pequeño, hasta 1 centímetro, ¿cierto? Y si es que en las radiografías previas está igual, ¿ya? De hecho, si es que está estable por 2 años, en ese caso uno está seguro que es algo benigno, porque el cáncer siempre crece. Si bien es algo que crece lento, crece seguro, ¿ya? O sea, en el fondo, si alguien me dice, le hice una radiografía, tiene un nódulo, lo primero es revisar las radiografías anteriores y si están igual, eso no es cáncer, es benigno, ¿ya? Ahora, el examen para estudiar un nódulo pulmonar es el TAC, ese es el examen de elección, ¿ya? En el sentido que si sale algo benigno, por regla general se sigue, ¿cierto? Si es que sale algo sospechoso, intermedio, así que no se puede descartar que sea un cáncer, también se suele seguir, aunque se suele complementar además con un PET scan, con un TAC en el fondo con emisión de positrones, ¿cierto? Y finalmente si tiene aspecto maligno, ahí o va a biopsia o va directamente a cirugía en algunos casos, pero habitualmente va a biopsia en primer lugar, ¿ya? De hecho, para recordarlo en general, el benigno se sigue tanto con radiografías, cuando la radiografía es categórico y el TAC igual de que es algo benigno, yo lo puedo seguir incluso con una radiografía, o bien con un TAC, que el TAC se suele hacer una vez al año, por lo menos, o cada 6 meses puede ser al principio y luego espaciarlo, ¿ya? Si es que es intermedio, si es que es algo sospechoso, ejemplo, un poquito más grande de 2 centímetros, pero de aspecto benigno, en ese caso se suele complementar con un PET scan, que en el fondo, si es que lo muestran hipercaptante, ¿ya? En ese caso no dice probablemente es un cáncer, ¿ya? Y en el caso que se decida seguir con el TAC, se hace de manera más seguido, cada 3 meses, cada 6 meses al principio, y luego ya se puede espaciar durante más tiempo, ¿ya? Y si tiene aspecto maligno, que las cosas de aspecto maligno son las que están en ese cuadro, ¿cierto? Que sea denso, espiculado, que tenga un aspecto en vidrio esmerilado, que sea grande, ejemplo, más de 3 centímetros, eso seguramente o con alta probabilidad es maligno. En ese caso va a ir a la biopsia, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esa biopsia? Si está en la localización central, en ese caso se hace una biopsia por vía transbronquial. Si está localizado de manera muy periférica, la biopsia en ese caso es por punción, por punción percutánea, habitualmente guiado por ecografía, ¿ya? Y en algunos casos en que ya están seguros que es un cáncer, va directamente a la cirugía. Pero lo más habitual es que vaya antes a una biopsia no excisional, sino que por punción, ya sea transbronquial o percutánea, ¿ya? Ahora, en el tema de cáncer de pulmón en específico, ya esto imaginando que estudiamos al nódulo y que ya está con la biopsia positiva, ¿cierto? Hay que saber que el antecedente clásico es un paciente fumador, ¿ya? Si me dicen un paciente que fuma mucho, más alguna de las formas de presentación, uno inmediatamente dice probablemente es un cáncer, ¿ya? Ahora, la clínica, como había dicho recién, tiene muchas formas de presentación distintas y hay que saber identificarlas en general, ¿ya? Ahí están, en general, que me digan un paciente fumador con tos y que baje de peso, ¿ya? La pérdida de peso es algo inespecífico, pero si es que está en respiratorio hay que sospechar un cáncer, ¿ya? Puede que venga aparte con expectoración, que puede ser mucosa, ¿cierto? Hemoptoica, o bien puede ser una hemoptisis probablemente tal. Y ahí la forma de sospechar el cáncer es que es un paciente fumador, justamente, ¿ya? Además, el hipocretismo digital, que sepan que se ve en otras enfermedades, pero es muy sugerente de cáncer bronquial o pulmonar, en el sentido que la causa más frecuente del hipocretismo digital es justamente este tipo de cáncer, ¿ya? Y que acuérdense que tiene los dedos en palillo de tambor, o sea, engrosados en la parte distal, y las uñas en vidrio de reloj, que son unas uñas curvas, así más o menos gruesas, ¿ya?
Y otra de las formas en que se ha preguntado es con neumonías, ¿cierto?, recidivantes siempre en la misma zona. O sea, en el fondo el cáncer obstruye y hace que se infecte en ese mismo lugar, ¿ya? De hecho, eso hace que toda neumonía deba ser siempre controlada con una radiografía al mes después de haber terminado el tratamiento. En el sentido que hay que asegurarse que debajo de esa neumonía no haya habido un cáncer o alguna otra alteración anatómica que la esté produciendo, ¿ya? Igual puede que tenga tos, que puede ser una tos simplemente irritativa o bien con la expectoración. Y algo muy habitual es que el examen físico, el examen pulmonar es normal, ¿ya? De hecho, la típica historia, paciente que tiene tos, más baja de peso, más expectoración hemoptoica, eso uno dice es cáncer, y si aparte tiene el examen totalmente normal, uno dice más cáncer todavía, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estudia el cáncer de pulmón? Igual que cómo se estudia el nódulo pulmonar, ¿ya? Porque en el fondo es un nódulo pulmonar, o sea, radiografía en primer lugar, después el TAC y después la biopsia, ¿ya? Ahora, ¿hay que hacer el screening con TAC o con radiografía? Y la verdad es que no, ya está demostrado que el screening con el TAC tiene demasiados falsos positivos, así que por regla general uno no debería hacer el screening, ¿ya? O sea, solamente se estudia cuando es un hallazgo en la radiografía que se pidió por alguna razón o bien cuando hay clínica de cáncer, si no, no, ¿ya? Ahora, el cáncer de pulmón tiene dos tipos, ¿ya? En primer lugar, el cáncer de células pequeñas, ¿ya? Que sepan que ese tiene un pronóstico más malo, ¿ya? Y que es el que clásicamente produce síndromes paraneoplásicos, en el sentido en que son células de tipo como neuroendocrinas y que producen una serie de péptidos. Ejemplo, me puede hacer un síndrome de hipercalcemia asociado a el péptido PTH-like, ¿ya? Puede producir además un síndrome de secreción ectópico de ACTH que me produce un Cushing, o incluso me puede producir un síndrome de carcinoide, ¿ya? Pero hasta ahora eso no importa. Lo que sí importa es que produce una serie de síndromes paraneoplásicos porque suele secretar alguna sustancia. O sea, el de células pequeñas es más malo y además el que produce este tipo de síndrome, ¿ya? Y aparte tengo los otros cánceres que son los de no células pequeñas, que son el adenocarcinoma, el cáncer espinocelular y el de células grandes, ¿ya? Que sepan que la diferencia importa en cuanto al tratamiento, porque el de células pequeñas a grandes rasgos se trata con quimioterapia, en cambio el de no células pequeñas a grandes rasgos se trata con cirugía, ¿ya? Ahora, la cirugía mínima suele ser una lobectomía, aunque hay algunos estudios nuevos que sí permiten una cirugía más pequeña en el caso de un cáncer muy pequeño, pero en general uno dice la cirugía mínima de un cáncer de pulmón es sacar un lóbulo entero, ¿ya? Una lobectomía, ¿ya? O sea, las células pequeñas, quimio, las células no pequeñas, cirugía por regla general, y no hay por qué saber esto más en detalle. Sí quiero que sepan un poco de las contraindicaciones de la cirugía, que la más importante es el EPOC severo, en el sentido que si tiene un BEF1 basal menos de 1,5 litros, o bien que uno espere que el postquirúrgico sea menos de 1 litro, uno no lo puede operar, porque si ya se está muriendo de EPOC, si le saco un pedazo del pulmón, ahí se me va a morir seguro, ¿ya? Y más aún en el sentido en que el cáncer de pulmón se asocia al EPOC porque ambas son por fumar, ¿ya? Y la segunda es que tenga adenopatías en el mediastino, ¿ya? En el sentido en que quiere decir que ya está diseminado y la cirugía no me sirve. Pero como las adenopatías muchas veces son inespecíficas y pueden verse por la pura inflamación, esas hay que biopsiarlas con una mediastinoscopía antes de decidir que el paciente no se puede operar. O sea, en el fondo la contraindicación sería el EPOC muy severo con esos cortes de BEF1 y aparte las adenopatías mediastínicas confirmadas que son una metástasis con la mediastinoscopía y biopsia, ¿ya? El siguiente tema es bronquitis crónica, ¿ya? En primer lugar hay que saber qué cosa es la bronquitis crónica y sepan que es una complicación de fumar. Así que siempre que se pregunte va a venir con el antecedente de fumar, ¿ya? ¿Cuál es su clínica? Una bronquitis crónica. Dígase un fumador que tiene tos y broncorrea mayor en la mañana, por lo menos hace 3 meses, habitualmente hace muchos meses, ¿ya? El diagnóstico es absolutamente clínico, ¿ya? Dígase el paciente fumador con broncorrea y con expectoración, ¿ya? Con tos, ¿ya?
Pero igual hay que pedirle algunos exámenes para descartar otras cosas, ¿ya? Ejemplo, como mínimo pídale una radiografía para descartar un cáncer, porque dijimos que un paciente fumador con tos y expectoración podía ser cáncer igual, ¿ya? Y en segundo lugar, pídale una espirometría para descartar el EPOC. Ahora, me interesa mucho esto. No confundan el EPOC con la bronquitis crónica. La bronquitis es la expectoración, la tos. El EPOC, en cambio, lo que tiene es disnea y obstrucción, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que en la vida real se suelen dar ambas cosas juntas, ¿ya? Pero la clínica del EPOC no incluye la expectoración, sino que esa es la clínica de la bronquitis, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esto? Que es por fumar, justamente dejar de fumar, ¿ya? Y habitualmente en algunas semanas o en algunos meses los síntomas remiten, ¿ya? Aparte está el tema de bronquiectasias, que es una cosa totalmente distinta a la bronquitis, no lo confundan, ¿ya? La definición es una dilatación bronquial permanente, ¿ya? Irreversible, y generalmente es posinfecciosa, ¿ya? Así que, ¿qué tipo de infección? Ejemplo, tuvo una tuberculosis antes, tuvo un cuerpo extraño en algún momento en un bronquio, una neumonía por adenovirus, por sarampión o por alguna otra cosa, pero habitualmente son después de una infección, ¿ya? De hecho, se ha preguntado como un paciente tuberculoso que se trata la tuberculosis y que sigue con síntomas y con las baciloscopías negativas, ¿qué cosa es eso? Bronquiectasia, ¿ya? Ahora, hay algunas otras causas genéticas de bronquiectasia que son la fibrosis quística y la enfermedad de cilio inmóvil, que en este caso produce bronquiectasia difusa y son secundarias justamente a las infecciones por Pseudomonas y por Staphylococcus aureus que se producen en estas enfermedades, ¿ya? Ahora, la clínica es relativamente inespecífica, pero lo fundamental es tos y broncorrea crónica, igual que en la bronquitis crónica, solo que el antecedente acá no es que fume, sino que es que tuvo una infección antes, ¿ya? Suele ser de predominio matinal, como todos los problemas bronquiales, ¿ya? Y aparte esta suele venir con hemoptisis, ¿ya? Y la hemoptisis puede ser tanto leve, o sea, una expectoración hemoptoica, como una hemoptisis masiva, así bien grave, ¿ya? Y además suele producir infecciones, en el sentido en que esta broncorrea se suele sobreinfectar con bacterias y puede producir neumonías además, ¿ya? Ahora, otros síntomas puede venir con hipocratismo digital, lo cual se puede confundir con un cáncer, por lo tanto la diferencia me la va a dar justamente la edad, en el sentido que el cáncer es de adulto mayor, las bronquiectasias suelen ser de gente más joven, y segundo lugar, el antecedente de fumar o no fumar, porque si es que fuma yo pienso mucho más en cáncer, ¿ya? Ahora, aparte puede tener un poquito de clínica obstructiva, como por ejemplo roncus, sibilancia, etcétera, y los estertores, que es por las secreciones en el fondo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estudia? En primer lugar, la radiografía, ¿ya? Aunque la radiografía en este caso suele verse totalmente normal o bien con alteraciones muy inespecíficas que a lo más se describen como sugerentes de bronquiectasias, pero no las puede ver, ¿ya? El examen, por lo tanto, es el TAC. Así que si me preguntan una clínica de bronquiectasias, ¿qué examen hay que pedir? TAC, ¿ya? Y habitualmente es un TAC de tórax de cortes finos, como para poder verlo un poquito mejor. Eso es lo que hace el diagnóstico, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Como dijimos que era algo irreversible, por regla general no son curables, así que uno hace un tratamiento solamente sintomático. Por regla general se le da kinesioterapia para ayudarlo a botar la expectoración, el drenaje postural de la broncorrea, ¿cierto? Y si es que se infecta, en ese caso se le da antibiótico, o sea, sería más antibiótico en el caso de que haya infección. Ahora, cuando están todas localizadas en una pura zona, ejemplo, las secundarias a un cuerpo extraño, en ese caso sí se pueden operar, ¿ya? Y ahí se soluciona el problema y sería el único tratamiento curativo, pero para eso deben estar localizadas. Si son difusas, obviamente no se pueden operar, ¿ya? Vamos a ver unos pocos casos clínicos, ¿ya? Para terminar, veamos esto. Un paciente de 30 años con tos más expectoración hemoptoica más broncorrea que es mayor en la mañana desde hace un año. Se fijan, es un paciente joven, ¿cierto? Con tos y expectoración hemoptoica, eso sería bronquiectasia, por si acaso. En cambio, un cuadro muy similar, esto de acá, 65 años con tos más expectoración hemoptoica, más que fumador de 20 cigarrillos al día y está hace un mes con estos síntomas. Uno dice en este caso, en cambio, sería un cáncer. ¿Por qué? A pesar de que tiene la misma clínica, por la edad, ¿cierto? Y por el antecedente de fumar, ¿ya? Y finalmente, 60 años con tos más expectoración mucosa mayor en la mañana y que fuma 20 cigarrillos al día hace un año, esto en cambio sería una bronquitis crónica. De que hay que descartar un cáncer, hay que descartarlo, pero esa es la clínica clásica de la bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque está con la tos y la expectoración en un paciente que fuma, ¿ya? Y de manera crónica hace un año, ¿ya?
El último tema es hemoptisis, que recuerden que hemoptisis es sangre que sale por la vía respiratoria, ¿ya? Sepan que la hemoptisis puede ser leve o masiva y las causas cambian. Ahí hay una lista de las causas a reconocer. Las bronquitis, que son lo más frecuente, así de tener tanta tos, al final se produce un pequeño desgarro en la vía respiratoria y eso puede sangrar un poco. La estenosis mitral es una causa que se ha preguntado más de alguna vez. El TEP, el tromboembolismo pulmonar, el cáncer, la tuberculosis, las bronquiectasias, igualmente puede producir hemoptisis leve. En este caso, si es que es leve en general, uno hace una broncoscopía y se trata la causa nomás, ¿ya? Y si es muy leve y es en contexto de una bronquitis, uno hace tratamiento sintomático nomás, ¿ya? En cambio, cuando es masiva, que las causas de la masiva son menos, son en general las mismas bronquiectasias, la misma tuberculosis y el mismo cáncer, pero en este caso un sangramiento más abundante, ¿cierto? Que en general son sangrados que provienen de un bronquio, ¿ya? Que provienen de la arteria bronquial. ¿Por qué? Porque la arteria bronquial, recuerden que es una arteria de alta presión, porque es rama de la aorta. En cambio, la arteria pulmonar es de baja presión y por lo tanto sangra menos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante en la hemoptisis masiva? ¿Ya? Que tiene riesgo de perder la vía aérea, en el sentido que hay tanta sangre que se llena en el fondo un bronquio o un pulmón con sangre y en el fondo el paciente ahí pierde ese pulmón, al menos de manera transitoria, y eventualmente se me puede llenar además el otro bronquio y en ese caso el paciente puede morirse incluso, ¿ya? Así que la conducta es hacer una intubación selectiva. ¿En qué consiste? Se le pone un tubo especial que va de una u otra forma, que lo vamos a explicar en un ratito más, va a dejar que cada bronquio tenga una intubación independiente, de manera que si se me llena de sangre uno, por lo menos el otro pueda seguir respirando, ¿ya? Ahora, una vez que uno hace esta intubación, se va a la broncoscopía, que hay que hacerlo urgente, ¿cierto?, para ir a cortar el sangramiento, ¿ya? Ahora, cuando la broncoscopía falla, que cuando sangra mucho, muchas veces es imposible ver el lugar que está sangrando, queda como última alternativa la embolización de la arteria bronquial. O sea, en el fondo, ese sería como el tratamiento de rescate, ¿ya? Ahí está la foto de la intubación selectiva. Si se fijan, se intuba la tráquea, se le pone el CAF ahí en la tráquea y luego se pasa un segundo tubo a través de ese para que vaya alguno de los otros dos bronquios y se insufla ahí, ¿ya? De esa manera el bronquio que está con el CAF adentro del mismo se va a ventilar por ese tubo y el otro bronquio en cambio se va a ventilar por el tubo traqueal, ¿ya? Esa sería la intubación selectiva. Ya, estos fueron varios temas. Así que nos veremos en el próximo tema, ¿ya? Pero esto es todo por este video, ¿ya? Que les vaya muy bien.